computador. Listo. Bueno, chicas, ahora sí entonces empezamos. Bienvenidas a las que están en vivo y bienvenidas y bienvenidos también a los que están viendo la grabación. El día de hoy tenemos un taller que lleva por nombre Más allá del ego, ponle fin a tu sufrimiento. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy en este taller? Vamos a aprender el nacimiento del ego, cuándo nace el ego, los conceptos de ego y esencia, la naturaleza y las funciones del ego, las máscaras del ego, el autosabotaje del ego y su adicción al sufrimiento, cambio de mentalidad, responsabilízate, defusión del ego y su deconstrucción. Vamos a hacer un ejercicio grupal de visualización y al final vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas que tenemos normalmente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Recuerden que si alguna tiene alguna pregunta, las anotamos y las hacemos al final del taller. Entonces, lo primero que vamos a ver es el nacimiento del ego. ¿Cuándo nace el ego como tal? Tenemos ahí que durante los primeros meses de vida, el bebé no tiene una noción clara de sí mismo como separado de los demás. El ego nace en la infancia, en el momento en el que el niño se hace mínimamente consciente de que es una entidad separada de su madre o cuidador principal y pertenece a una sociedad, que su primera sociedad es la familia, y esta sociedad tiene unas normas que cohíben su esencia. Esto sucede más o menos entre el año y los 2 años. Entonces resulta, chicas, que cuando nosotros nacemos, nosotros venimos con unas características de fábrica, por decirlo de alguna manera. Cada una tiene una carga genética específica, cada una tiene unos rasgos específicos, dependiendo también el país en el que nacen, la cultura, el año. Todo esto genera una carga a nivel genética y cada persona viene con esa carga que es lo que llamamos la parte de la esencia. Entonces, cuando nosotros estamos en el estómago, en la pancita de la mamá, nosotros no tenemos una conciencia de individualidad porque yo soy uno con mi mamá. Es decir, yo me percibo como parte de mi mamá. La primera gran herida de todo ser humano es la herida de abandono, porque cuando el bebé nace, se genera esa separación. Cuando el bebé sale del vientre de su madre y se encuentra ya por primera vez alejado de ella, es donde se da la primera herida que tenemos todos los seres humanos, que es la herida de abandono. Resulta que esta herida de abandono, como es pequeñita, es la herida de nacimiento. Dependiendo cuál sea nuestra infancia, esa herida simplemente cicatriza con una atención necesaria por parte de los padres, o por el contrario, si hay negligencia por parte de los padres o cuidadores, esa herida de abandono continúa creciendo más y más. Y ahí es donde se desarrolla el tema de los apegos inseguros. Entonces, nace el bebé. Nace el bebé, los primeros meses de vida, él todavía no entiende qué pasa, por eso es que algunos bebés lloran tanto y unos lloran más que otros, pero todos los bebés lloran porque hay una confusión. El bebé todavía no entiende que él no hace parte de su madre y que él hace parte de un entorno. Entonces, todos estos meses de confusión finalizan ya cuando el bebé tiene 1 año o 2 años, que es cuando él empieza a entender que él es una entidad separada del entorno. Y ahí es donde nace el ego. Entonces, les voy a poner un ejemplo que siempre pongo cuando explico el tema del nacimiento del ego. Dentro de esa carga genética que les había comentado, vienen incluso muchas veces implícita el tema de las pasiones o los talentos o los dones. Entonces, imaginemos que un niño nace con esta carga genética, con esta esencia de ser pintor. Y entonces el niño va a la pared de la habitación de sus padres o de sus cuidadores y toma un pintalabios de su mamá y empieza a pintar la pared. El niño, ¿qué está haciendo? El niño está viviendo desde su esencia. Todo ser humano que nace trae una única programación mental y es: yo puedo ser y hacer lo que yo quiera. Entonces, ese yo puedo ser y hacer lo que yo quiera con el que nacemos todos los seres humanos,
me lleva a tener algo que se llama atención selectiva. El niño cuando nace y cuando va creciendo tiene una atención selectiva y él va actuando conforme a su esencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, el niño, volviendo al ejemplo, toma el pintalabios de su mamá y va a la pared y empieza a pintar algo. En la mente del niño, él está haciendo él mismo, él está siguiendo su esencia de pintor, de artista. Pero supongamos que tiene unos cuidadores de pronto que no tienen la información adecuada y viene una mamá y mira a ese niño pintando la pared con su labial recién comprado. Y lo primero que hace, si no tiene la información adecuada, es regañar al niño, muchas veces golpear al niño, sentir rabia, ira y pues descargarla sobre él. Entonces la mamá le dice al niño, no, eso no se hace, lo regaña, lo reprende y demás. ¿Qué entiende el niño? El niño no entiende que esa pared no es para pintar, sino que el niño entiende, yo no puedo ser yo mismo, porque en la mente del niño él estaba siendo él mismo. Y si sus papás o sus cuidadores, que para él son su fuente de vida, porque él depende totalmente de sus padres, le impiden ser él mismo, ¿qué entiende él? No puedo ser yo mismo porque si soy yo mismo, me sacan de aquí. Y si me sacan de aquí, ¿qué pasa? Me muero porque yo dependo completamente de ellos. Todo esto que les estoy diciendo se da netamente a nivel inconsciente, desde esa parte instintiva de supervivencia del niño. Entonces, con esa primera reprimenda, por decirlo de alguna forma, el niño ya entiende que no puede ser el mismo. Y así sucesivamente, entonces el niño va entendiendo que como no puede ser el mismo, él necesita una nueva identidad, una identidad que le permita pertenecer a esa sociedad que se llama familia, que tiene unas normas. Y entonces esa identidad que se empieza a formar es el ego. O sea que el ego nace de la necesidad del niño de adaptarse a esa familia, a esa sociedad y a esas reglas que generalmente cohíben su esencia porque no saben cómo orientarlo hacia una esencia ejecutada dentro de las normas. Ahí nace el ego. Ahora, como ya sabemos cuándo nace el ego, ¿sí? Vamos a hablar de este otro concepto que les estaba mencionando, que era el concepto de la esencia. El ego es la identidad que nos permite vivir en sociedad y sobrevivir en ella. Claro, el concepto del ego. La esencia es el ser de una persona, cargado con todo su potencial, incluyendo su carga genética y también su carga transgeneracional. ¿A qué voy con esto? A que no tiene que ver solamente con los genes de mi papá y de mi mamá, sino también a nivel inconsciente nosotros venimos con una carga transgeneracional de mis abuelos, de mis tatarabuelos y de ahí para atrás de todo mi linaje. Esto es muy importante entenderlo, chicas y chicos, el tema de los conceptos de ego y esencia, porque es una dualidad que después de que se forma en la infancia, dura con nosotros toda nuestra vida. Todas las personas tenemos un ego y todos los días el ego está ahí con nosotros en cada momento intentando sobrevivir, intentando pertenecer a la sociedad. Muchas veces, y ese es el problema real, es que lo hace con conductas desadaptativas o con conductas autodestructivas. Entonces ya más adelante vamos a ver un poquito de esto. Pero esta dualidad de ego y esencia siempre está en la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque el ego nos permite vivir en sociedad y la esencia nos permite ser nosotros mismos. Entonces lo que debemos hacer es encontrar un balance entre ser yo misma y esa parte del ego que me permite tener una identidad acorde a las normas de la sociedad. Ahora, naturaleza y funciones del ego. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes de que imaginemos que en nuestro cerebro o en nuestra mente hay un trono. Entonces, en ese trono solamente cabe uno de esos dos que están ahí, o la esencia o el ego. Generalmente, la mayoría de personas permite que su ego se siente en el trono y tome el control. Entonces, viven
desde una naturaleza egoica. Son las personas que nosotros llamamos egotistas. Las personas en la mayoría las llaman egocéntricas. Yo prefiero el término de egotistas. ¿Cuál es la naturaleza del ego? La naturaleza del ego es la enajenación de nuestra esencia a través del sufrimiento y la pérdida constante del poder personal. Este concepto se los escribí yo dentro de la experiencia porque quiero explicárselos para que nos quede bien claro cuál es la naturaleza del ego y hacia qué el ego nos va a estar impulsando todos los días de nuestra vida. Entonces, por un lado, la primera parte que nos habla de la enajenación de nuestra esencia a través del sufrimiento. Si yo vengo con una esencia cargada de dones, cargada de talentos, cargada de lo que les decía al principio, de ser quien yo quiera ser y hacer lo que yo quiera hacer, ¿eso qué es? Eso es libertad, eso es valentía, eso es riesgo. Esa es mi esencia. Pero ¿qué es lo que hace el ego? Él procura la enajenación de esa esencia. ¿A través de qué? De el sufrimiento. Él lo que quiere es quitarnos toda esa esencia libre, toda esa esencia arriesgada, tranquila, y empezar a quitarnos esa tranquilidad a través del sufrimiento. ¿Por qué lo hace? Porque el sufrimiento muchas veces es algo conocido, muchas veces es algo familiar, sobre todo si nosotros venimos de una infancia un poco caótica, una infancia en un hogar disfuncional. Entonces, el niño va creciendo en esa infancia caótica o en ese hogar disfuncional y el ego se va adaptando a ese sufrimiento. Ah, yo merezco que me golpeen, yo merezco que me griten, yo merezco que me abandonen. Yo merezco que me cohíban ser yo mismo, yo merezco que me insulten, yo merezco que me abusen, yo lo merezco y yo debo permitirlo para que no me echen de la casa, ¿sí? Porque el día que a mí me peguen y yo me defienda, a mí me echan de la casa. Entonces no es solamente yo merezco todo eso, sino que yo también lo permito. Entonces crecemos y nos volvemos adolescentes y adultos y entonces ya nuestra sociedad no es solo la familia, sino nuestra escuela, nuestros amiguitos, los compañeros de trabajo, de universidad y yo voy con ese ego de merezco que me maltraten, merezco que me abusen, merezco que me exploten, merezco que me golpeen. Lo permito, lo permito, lo permito, lo permito. Y entonces, ¿qué hace? El niño, pues entonces busca un grupito de amiguitos que no lo acepten tal y como es, sino que deba encajar. Entonces se modifica y encaja en su grupito de amigos. Entonces el niño consigue un trabajo en donde lo explotan, lo gritan, no lo valoran. ¿Por qué? Porque el ego le dice, tú mereces eso y lo tienes que permitir. Porque así fue como yo crecí y así fue como yo me creé esta identidad que se llama ego. Entonces, cada vez que el ego se sienta en ese trono, el ego hace eso, nos lleva a repetir ese sufrimiento, enajenándonos completamente de nuestra esencia. Esa es la naturaleza del ego, no es más. Y lo otro es la pérdida constante del poder personal. ¿Qué es la pérdida constante del poder personal? Cuando yo digo que tengo un poder personal, es que yo tengo control sobre mis pensamientos, yo gestiono mis emociones y de ahí en adelante controlo mi conducta, mi comportamiento y demás. Todo empieza con el control de mis pensamientos. Cuando yo tengo al ego sentado en el trono de mi mente, yo no controlo mis pensamientos. Entonces yo mi poder personal se lo voy regalando a cualquier persona. Les pongo un ejemplo. Vamos manejando por la calle, listo, voy con el ego sentado en el trono de mi mente, está haciendo calor o frío, quién sabe, pero voy de afán. Se atraviesa un carro y el carro pita y me grita, y entonces como el ego está sentado en el trono, ¿qué hace el ego? Coge el poder personal y se lo entrega a la otra persona y me perturbo. Cuando yo le entrego el poder personal a otra persona o a otra situación, cuando permito que eso me perturbe. Ahí es cuando hay una pérdida constante del poder personal.
Cuando esa persona que pasó pitando, gritando, me perturbó, me enojó, me llené de ira, empecé a maldecir y todo eso, ahí yo perdí mi poder personal porque mi ego se lo entregó a esa persona y le dijo, mira, toma, pertúrbame, te permito que me perturbes, ¿sí? Cuando viene mi jefe y me grita, me dice una cantidad de cosas y yo le digo, mira, el ego le dice, mira, toma, te doy mi poder personal, pertúrbame. Me siento triste, me siento mal, permito que me dañe el día y demás. Entonces, cuando el ego está sentado en el trono, yo constantemente le estoy entregando el poder personal de cómo me siento, de cómo pienso, de cómo actúo a cualquier cosa o persona externa. Entonces, esa es la naturaleza del ego, vivir a través de esas dos situaciones. ¿Cuáles son las funciones del ego? El ego, chicas y chicos, no es malo ni bueno. A mí no me gusta usar casi esos términos, prefiero simplemente irme por el pensamiento de los hechos, ¿sí? Cada hecho tiene su consecuencia. Y en el caso del ego es igual. El ego no me gusta calificarlo como bueno ni como malo. Tampoco caigo en eso de que el ego es completamente malvado ni demonizarlo. Simplemente es algo, una estructura de nuestra mente que debemos tener bajo control. Pero también hay unas funciones importantes y de beneficio para nosotros. Entonces ya vamos a ver cuáles son las funciones del ego. La primera función del ego es la construcción de la identidad personal. Entonces, el ego actúa como un yo central que organiza las experiencias, los valores, las creencias. Por eso les digo que como se haya formado nuestra infancia, de ahí viene nuestro ego, con esas experiencias, con esos valores y con esas creencias. Y esta función permite que las personas se reconozcan con una identidad, con unas características, con una personalidad, con unas habilidades, con unas aspiraciones. Esto nos da una sensación de que yo sé quién soy, ¿sí? Otra cosa del ego en la construcción de la identidad personal es que el ego es mi nombre, el ego es mi nacionalidad, el ego es mi edad, ¿sí? El ego es decir, este computador es mío, este carro es mío, esta casa es mía, mío, mío, mío. Esa posesión o sí, ese tema de las cosas privadas, ¿sí? Como que algo es mío, eso es ego. Y como podemos observar, no es algo negativo porque imagínense que no existiera la propiedad privada en la sociedad, pues todo sería un desastre, ¿cierto? Yo necesito saber que esta casa es mía, pues para que todo el mundo no venga y se me meta acá a la casa. Entonces yo necesito saber cuál es mi nombre, porque imagínense uno ir al banco y cuál es mi esencia. Mi esencia es yo soy. Mi ego es Mayra. Si yo voy al banco y voy a pedir un préstamo o algo y me dicen, señorita, ¿cuál es su nombre? Yo no puedo decir, yo soy, ¿no? Mi esencia, no, no me van a entender. Entonces, para ese tipo de cosas de la sociedad, yo necesito un nombre, necesito mi ego. Por eso es que digo que una de las funciones del ego es que nos permite vivir en sociedad. ¿Listo? Esa es la construcción de la identidad personal. La relación con la sociedad deriva de lo mismo y es que el ego nos ayuda a interactuar con otras personas, a integrarnos en la sociedad. Esto incluye también el tema de entender y cumplir normas sociales, roles, expectativas. También regula la manera en la que nos adaptamos y respondemos a las dinámicas sociales. Todo lo que tiene que ver con la forma en que yo me relaciono con el otro hace parte de ese ego. La supervivencia. El ego actúa como un sistema de protección, asegurándonos siempre el tema de la seguridad, ¿no? El ego tiene esta parte de querer que nosotros estemos a salvo y seguros. Tiene esta parte instintiva de supervivencia. Entonces, por ejemplo, el ego ayuda a evitar situaciones peligrosas y establece cuál es la prioridad en un momento de estrés y fomenta estos comportamientos que aseguren nuestra estabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy frente a un tigre, ¿sí? Y el tigre me va a comer, el que yo salga corriendo, eso es el ego, ¿sí? Ese es instinto de supervivencia del ego. Si no tenemos un ego y el tigre está enfrente y me va a comer, yo no hago absolutamente nada. Y ahorita más adelante vamos a ver un video donde hay un claro ejemplo de la ausencia del ego y qué tan peligrosa puede ser la ausencia del ego. Cuarto, la comparación y la validación.
El ego constantemente evalúa nuestra posición en relación con los demás. Por eso es que decimos que compararnos es algo muy humano. La mayoría de personas caen o han caído en el tema de la comparación porque es algo del ego y todas las personas tenemos ego. Entonces, comparándonos, esa comparación, lo mismo, no es ni negativa ni positiva, simplemente hay que estar pendientes desde dónde la hacemos. Entonces, nosotros comparándonos podemos obtener una sensación de identidad o de logro. Y el ego también busca esta validación externa para reforzar la autopercepción, lo que puede ser o una herramienta para crecer o puede generarnos inseguridades. Entonces, aquí es lo que les digo, compararnos y el tema de necesitar esa validación ni positivo ni negativo, pero dependiendo desde dónde lo hagas, te puede generar o inseguridades o simplemente puede alimentar tu autopercepción. Quinto, desarrollo del sentido del tiempo. Entonces, el ego es el que organiza nuestras experiencias pasadas, las conecta con el presente y las proyecta hacia el futuro. Si nosotros viviéramos solo en esencia, estaríamos en el infinito presente todo el tiempo. Pero como hay un ego, yo me acuerdo de lo que comí ayer. Como hay un ego, yo ya estoy pensando qué voy a hacer mañana, ¿sí? ¿Qué tareas tengo para mañana? Entonces, ese ego nos permite desarrollar este sentido del tiempo y eso a su vez nos permite proyectarnos hacia un futuro. Entonces, ¿qué nos permite esto? Aprender de las experiencias, planificar, establecer metas, anticiparnos a los resultados. Sin esta función del ego, viviríamos solamente en el presente y no habría una capacidad de ni de reflexión ni de proyección. Entonces, miren cómo el ego también es necesario para el tema de las metas, para poder proyectarnos. Sexto, creación de una narrativa personal. Entonces, el ego te ayuda a construir una historia coherente sobre quién eres, basada en tus recuerdos, basada en tus experiencias y en tus aspiraciones. Esta narrativa le da sentido a tu vida y a tus decisiones porque te proporciona un marco interno para interpretar el mundo y tu lugar en él. ¿Cuál es la única situación de la que debemos estar pendientes? Que esa narrativa personal se nos puede ir hacia la autodestrucción o hacia la creación. Yo puedo usar quién soy, mis experiencias y mi historia para sentirme como el ser más miserable del mundo, o puedo usar mi historia, mis experiencias y todo lo que he vivido para sentirme la persona más poderosa del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí es dependiendo yo cómo use esa función del ego. Séptimo, establecimiento de límites. El ego delimita lo que considero que soy yo y lo que está fuera de mí. Y eso incluye mis pensamientos, mis emociones, mi espacio físico, mi capacidad de decir no y también de protegerme de cualquier otra influencia de afuera. Entonces, el hecho de que yo pueda establecer límites, que yo diga no, no quiero esto no soy yo, esto no es mío, esto sí es mío, eso es el ego. No sé si han escuchado a las que son mamás, van a confirmar, o las que hayan visto niños crecer. Dicen que la etapa entre los 2 o 3 años es una de las etapas más difíciles de los niños. ¿Y qué es lo que pasa entre los 2 y los 3 años? El niño empieza a percibirse, a autopercibirse como una parte diferente a su entorno y empieza un proceso que se llama individuación. Ahí está el ego full, o sea, el ego se está creando completamente. Entonces empieza el niño a decir no, todo el tiempo, o sea, esa es una de las primeras palabras que aprende a esa edad, no. ¿Que va a comer la sopa? No. ¿Quiere esto? No, no, no. Y todo el tiempo es no, 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 no. Pero es porque el niño está aprendiendo a establecer límites porque se está fortaleciendo su ego. Octavo, motivación y logro. El ego nos impulsa a buscar metas, reconocimiento y éxito. Chicas, si no tuviéramos ego, o sea, si, ejemplo, si yo fuera solo esencia, yo estaría por allá en una montaña comiendo hojitas de árbol y metiendo los piecitos en un charquito todos los días. Así. No tendría ninguna otra aspiración más que estar en el presente infinito. ¿Por qué? Porque el ego
es el que sí quiere metas, sí quiere un reconocimiento, sí quiere un éxito, quiere una casa, un carro, un yate, un jet. Todo eso que nosotros, todas esas aspiraciones que tenemos materiales son del ego y son metas egoicas. Y no están mal porque nos permiten vivir en sociedad teniendo una mejor calidad de vida. Entonces, esta función de motivación y logro es fundamental para el desarrollo personal ya que alimenta el deseo de superarse, de crecer, de cumplir con objetivos y también regula la manera en que nos percibimos nuestros logros y nuestros fracasos. Como pueden observar, esas son las funciones del ego. Ya vemos que no todo en el ego es malo, ¿sí? Hay cosas positivas, hay cosas negativas, simplemente debemos conocerlo y saber cómo controlar esos aspectos no tan positivos. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a ver el tema de las máscaras del ego. Yo ya les había dicho que hay un ego y una esencia, ¿no? Entonces, está este ego, está esta esencia. Esta parte de acá, la parte del ego, son las máscaras del ego. Qué es una máscara? ¿Qué entiendo por máscara? Algo que cubre su verdadera intención, su verdadero rostro. El ego usa máscara, el ego es muy astuto, el ego busca siempre sobrevivir. Entonces muchas veces para que tú no te des cuenta de que estás siendo egocéntrico, egotista, egoico, el ego se pone máscaras, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las máscaras del ego? Energía masculina, todo lo que tiene que ver con hacer, con alcanzar, con lograr en el mundo material, también hace parte del ego. El mundo material, el tener posesiones, el tener dinero, todo eso es una máscara del ego. Control, querer controlar absolutamente todo. Cuando yo me estoy preocupando por cómo voy a hacer tal cosa, cómo lo voy a conseguir, pero resulta que no está dentro de mi control, sino que depende de otra persona, yo ahí estoy queriendo controlar que eso sea, que eso salga como yo quiero que salga. Entonces, el control es otra máscara del ego. La negación. La negación es una de las máscaras más fuertes y podría decir que también la mayor causante del sufrimiento, y es yo negarme a lo que hay. Ejemplo, a ver, un ejemplo así común. Digamos, supongamos que me echaron del trabajo. Y la persona a la que le echaron del trabajo se siente mal, empieza a decir que hice mal, pero ¿por qué? Y empieza a revolcarse en una cantidad de pensamientos de negación, de no lo puedo creer, no lo acepto, pero ¿cómo es posible? 15 años trabajando ahí y me echan así de la nada. Y entonces eso es el ego en negación. Negación es básicamente me niego a aceptar la situación actual en lugar de aceptarla y ver qué hago con esa situación para salir de ella. El miedo es del ego, ¿sí? Los bebés, las que son mamás confirman y las que han visto bebés de cerca también, los bebés nacen sin miedo. O sea, nace un bebé, yo siempre he dicho, la principal tarea de los papás es evitar que el bebé se mate. Porque ese bebé corre, ese bebé se tira de la cama, del camarote. Él no conoce el miedo. Él ve cualquier animal peligroso y lo coge en la cabeza porque él no entiende qué es el miedo. Porque el miedo nace con el ego. Entonces, el miedo va surgiendo entre los 3, 4 años cuando ya hay un ego. La desconfianza de sí mismo. El ego tiende a desconfiar de sí mismo y en general tiende a desconfiar del mundo. Victimismo. Al ego todo le pasa. Al ego todo le hacen, todo le pasa, todo el mundo lo mira mal, nadie lo quiere, pobrecito, no tengo oportunidades, todos pueden menos yo, qué vida tan dura la que me tocó, por qué nací aquí, por qué me tocó estos papás. Bueno, una cantidad de diálogo de victimismo. Ese es el ego. Pasado y futuro. Pasado, preocuparme, digo, lamentarme por lo que ya pasó. ¿Por qué me pasó esto? ¿Pero por qué me hizo esto? ¿Pero por qué tal cosa del pasado? Y el futuro. ¿Qué irá a pasar? ¿Y qué tal pase esto? ¿Y qué tal pase lo otro? ¿Y si me muero? ¿Y si me atropellan? ¿Y si... No, mejor dicho. Preocupación y lamentación. Las dos cosas más improductivas que un ser humano puede hacer. Porque cuando usted se lamenta sobre un pasado que no existe y cuando usted se preocupa sobre un futuro que tampoco existe. ¿Qué es lo único productivo? Decir, en este momento, ¿qué es lo único que puedo hacer ahora? Y lo hago. No me preocupo, sino que me ocupo. ¿Ok?
Queja, el ego. El ego se queja por todo. Y resulta que, chicas, la queja en cierto grado es placentera. O sea, qué rico es quejarse, qué rico es yo acostarme en el sofá a quejarme de todo lo malo que me hicieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy en ese papel de víctima, de quejarme, y es mucho más fácil y divertido que yo pararme a hacerme cargo de la situación. Reacción, impulso. El ego es impulsivo, el ego es reactivo, el ego toma decisiones por impulso y todo el tiempo reacciona. Personas que todo el tiempo están reaccionando desde las emociones, que tienen cero gestión emocional, ego en el trono. Esa es la frase que quiero que se lleven hoy. Ego en el trono. ¿Quién tiene el ego en el trono? Zona de confort. Como habíamos dicho que una de las funciones del ego es la supervivencia. Para el ego, lo que le va a permitir vivir es lo que conoce y es lo que es para él seguro. Y esa es la zona de confort. O sea que el ego va a estar completamente aferrado a la zona de confort. Y apego, el ego es súper apegado, el ego, lo soltar es mejor dicho la muerte para el ego. Entonces, el apego, cuando nosotros tenemos relaciones de pareja y amamos desde el ego, es ese apego ansioso de no quiero que me abandone, no quiero que me deje, quiero que sea mío, quiero que no voltee a mirar a nadie, quiero que se quede conmigo el resto de mi vida, cuando la realidad es que yo no controlo los pensamientos, ni los sentimientos, ni los gustos de la otra persona. Y ese es el amor en la libertad, en el desapego. Pero eso no lo conoce Leo. ¿Listo? Y en la parte derecha les puse los antónimos de la esencia. Entonces, ¿cuál es la esencia? Energía femenina, que es la parte de la tranquilidad, el ser. Así como hay metas egoicas, hay metas de la esencia. Entonces, por ejemplo, yo querer vivir más tiempo en el presente es una meta de la esencia. Comprarme un carro es una meta del ego y hay que encontrar el balance. El mundo espiritual, la espiritualidad es la esencia. Una persona sin espiritualidad vive completamente en su ego. Entonces, por eso, acuérdense que cuando hablo de espiritualidad no me refiero a ninguna creencia en específico, sino a alguna práctica que me lleve a estar conmigo mismo y en el presente. Rendición. Suelto el control sobre lo que no puedo controlar. Aceptación, acepto lo que venga y me encargo de lo que me corresponde, que es saber gestionar cualquier situación. Valentía, me arriesgo, soy valiente, enfrento lo que debo enfrentar. Confío en mí mismo, confío en que tengo las capacidades, confío en que tengo el conocimiento, la sabiduría para hacerlo. Responsabilidad, ya no todo me pasa, todo me hacen, todo tal cosa, no. Las personas hacen eso, esa situación sucedió así. ¿Qué actitud voy a tomar frente a eso? ¿Qué tanto voy a hacer mi poder personal para que eso me perturbe? Me empiezo a ser responsable de lo que yo siento. Entonces, ejemplo, un hombre o una persona, un hombre o una mujer que vaya manejando y le pase lo que les mencionaba del carro que se atravesó y empezó a gritar. Entonces voy manejando, ¿quién va en el trono? Va mi esencia. Listo, se me atravesó el carro, me pitó y me gritó. Como estoy en mi esencia, ¿sí? Como estoy en esta parte de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad, de la aceptación, de la rendición. Pasa ese señor gritando y pitando y me dice grosería y yo digo, bueno, quién sabe qué le habrá pasado a ese señor, de pronto no desayunó, peleó con su mujer, ¿no? Pues ojalá se le mejore el día, ¿no? Y yo sigo manejando tranquilo. Yo estoy en mi esencia y mi esencia no entrega el poder personal a cualquiera. ¿Sí? Mi esencia dice, no, señor, mi poder personal lo tengo yo, a mí nadie me perturba sin mi permiso. Entonces yo sigo tranquila mi día, no me perturbo en nada, le deseo lo mejor, ojalá si no desayuno que desayune y ya, no es más. Esa es la esencia. Presente, estar en el momento presente. Proactividad, entonces lo que les decía del sillón, en lugar de quejarme en el sillón, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo en este momento? ¿Sí? La queja es fijarme en todo lo que no tengo, todo lo que me falta. La proactividad es, venga, veo todo lo que tengo y todo lo que hay en este momento y qué puedo hacer con eso. Asertividad, básicamente no actuar desde el impulso y la reacción, sino desde un pensamiento, una lógica. Zona de confort ya no hay. En la esencia hay riesgos. Yo me arriesgo, obviamente con autocuidado, pero tomo riesgos y esos riesgos muchas veces tienen que ver con el desapego. Entonces, por ejemplo, el ego te puede hacer quedar en un trabajo
seguro porque es tu zona de confort y porque hay un apego, aunque te traten mal. La esencia que te dice, no, yo renuncio, yo no me voy a aguantar que me traten mal, desapego completo, tomo el riesgo, confianza en mí misma, sé que voy a encontrar otro Juliana, ven trabajo acá de un mejor, pronto. sé que voy a trabajar, encontrar algo mucho mejor y me voy. ¿Listo? Esa es la esencia. Entonces, chicas, les quiero mostrar un videito para que miremos un poquito esto del ego. Les voy a dejar de compartir acá. Antes de mostrarles el video, quiero escuchar a dos o tres chicas que me cuenten hasta el momento cómo van viendo el ego y a quién tienen sentado en el trono, al ego o a la esencia. Tres o dos chicas mientras yo estoy cuadrando el video, que nos quieran compartir qué han aprendido hasta el momento y a quién tienen en el trono. Alejandra, cuéntanos. Bueno, haciendo como un resumen, creo que he tenido en el trono al ego, o sea, literal, Ujú. porque a veces, digamos que cuando uno tiene el buen manejo de pronto la parte emocional, estás actuando de alguna forma como víctima. Obviamente que yo he venido siendo consciente de eso, pero Ujú. digamos que sí, y actuar desde el control viene desde ahí, pero sin embargo, a pesar de ese tipo de cosas, uno cuando se ve metido en ciertos problemas de la vida, uno empieza a conectar con esa parte espiritual y es de donde uno le empieza a pasar lo del carro, ¿no? De que en algún momento hay gente que se levanta de mal humor y la cogen contigo y tú estás tranquilo y como que, "Oye, ¿qué le pasó?" Y uno sigue normal. Entonces, digamos que entendí muy bien el concepto de que tanto como el ego es importante en algunas cosas, pero pues hay que tener ese control sobre él. Exacto, Alejandra. Sí, súper bien, muchas gracias. Entonces, Pamela, Dayana, Jocelyn y Tatiana. Nos quedamos a estas cuatro nomás y continuamos. ¿Listo? Pamela, Dayana, Jocelyn, Tatiana. Hola, sí, Mayra, iba a decir que siento que es como difícil encontrar quién está en el trono porque creo que nos movemos en la esencia y en el ego, ¿no? Ujú. Dependiendo del lugar en el que estemos, por ejemplo, en el trabajo podemos estar un poco más en el ego, de pronto en algunas relaciones podemos estar más en la esencia, entonces hay como momentos y creo que el reto es como aprender a identificarlo. Me parece muy sano que lo muestres como algo que hace parte pues como de la construcción de la personalidad, pero que no hay que satanizarlo porque también nos ayuda, digamos que el ego nos cura hasta de una gripa, sí, por así decirlo, o sea, yo me tengo que mejorar, me tengo que recuperar, o yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, no es simplemente algo malo, pero pues como todo, cuando está en exceso puede ser muy perjudicial y puede como nublar la mente de las personas, ¿no? Entonces creo que el reto es ese, es como reconocer en las situaciones y en el día a día en cuál estoy y cómo lo voy a manejar. Y pues está muy chévere el taller, muchas gracias. Exactamente, listo, Pamela, gracias por tu participación. Las que puedan con camarita nos colaboran con camarita. Entonces, Andy, Dayana, Jocelyn y Tatiana. Andy. Bueno, me siento súper identificada. Esto es algo que hemos trabajado en terapia y en ocasiones realmente veo como la esencia, yo permito de manera consciente que la esencia sea bueno, realmente está en control en mi vida, pero la palabra control no sería la palabra correcta. Pero en nuestra última sesión de la semana pasada, pues definitivamente el ego estaba tomando las riendas totalmente. Así que es una práctica constante. Pienso que las terapias ayudan mucho. Pienso que escribir todos los días en un diario ayuda mucho. Y el primer paso es reconocerlo. Reconocerlo para luego entonces pues darle paso a la esencia. Exacto, Andy, listo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia con el ego, ¿ok? Dayana, si tienes camarita, Jocelyn y luego Tatiana. Buenas, chicas. Perdón, no tengo la camarita hoy porque estamos Ok, destruidas, pero ok. Ujú. en general sí quiero decir como que estoy bien impactada porque creo que en cada cosa tenemos una historia o algo que decir que nos eleva bastante el ego, pero yo siento que en general
en los apegos, cuando nos ponemos a trabajar, que estoy en ese proceso, tú te das cuenta que van a algo general porque algo desde la infancia. Entonces, como estoy en ese camino de mejorar lo de los apegos, siento que todo esto como que me conectó en situaciones que hiciste ejemplo y también puedo decir que cuando vamos con el tiempo, como dijo la anterior chica, trabajando en nuestro ser interior, vamos mejorando las cosas que nos suceden en general en el día a día, porque ya tú vas estando en paz contigo y como tú eres y teniendo tu ego y conociéndolo, pero también elevándolo un poco con la esencia que te va a ayudar a mejorar todo eso en el camino. Entonces, sí, muchas gracias. Ok, exactamente. Gracias, Dayana, por compartirnos tu experiencia también con el ego. Jocelyn y Tatiana, y continuamos. Bueno, yo realmente me identifico mucho con con el ego porque la mayoría del tiempo está en el trono el ego. Entonces pero yo pensé que, claro, tiene que ver con la energía femenina como dañada, ¿no, Mayra? Pues el ego. Es el ego. Básicamente, lo que pasa es que acuérdense que como cuando nosotros tenemos un cuerpo biológicamente que es mujer, ¿no? La idea es que la biología vaya con la energía predominante. Entonces, cuando nosotros estamos un 70% energía femenina, 30% energía masculina, tenemos al ego en control. Entonces, cuando hay un desbalance de mi energía femenina, yo tiendo a estar la mayor parte en el ego. Sí, por eso yo me identifiqué, pero sobre todo con el victimismo, Dios mío. Pero como tú has dicho que somos seres cambiantes, pues uno va cambiando, uno va evolucionando, uno va queriendo mejores cosas como uno, como ya es adulto, o sea, como que se hace introspección y decimos, oye, o sea, no estoy actuando de la mejor manera y ni siquiera estoy en mi esencia biológica de femenina. Entonces ya uno se va haciendo como esas preguntas, cuestionando, y es importante, pues, en el tema de nuestra feminidad y ego. Exactamente, Jocelyn. Gracias por compartirnos tu experiencia y sí, tiene mucho que ver con la energía femenina y por eso las puse ahí de primera, porque una de las formas para yo poder tener bajo control a mi ego es estar conectada con esa naturaleza femenina, con esa energía femenina del presente, del aquí, del ahora, del ser. ¿Listo? Entonces, Tatiana, y continuamos. Las que ya pasaron, bajen las manitos, por favor. Hola Gracias. Mayra, hola chicas. Hola Tatiana, ¿cómo estás? A ver, yo creo que hablando un poco con mi familia, la mayoría como relacionamos el ego, cuando no conocemos muy bien el concepto, lo relacionamos con el egocentrismo, de que esta persona tiene el ego por el techo, pero no sabemos cómo en realidad funciona y que también te puede ayudar, como bien dices, a planificar o también te puede destruir. Y más bien mi sugerencia, o no sé cómo decirlo, de cómo sería encontrar como ese equilibrio para no estar al 100% en la energía femenina, o sea, en tu esencia, que se relaciona un poco con la espiritualidad, de que ahora todo el mundo quiere estar paz, felicidad y vivir en el presente, pero también necesitas de tu ego. Entonces, más bien como saber equilibrar estas dos formas, el ego y la esencia. Ujú, exacto, y eso lo vamos a ver y es importante eso porque, chicas, lo que les decía de que el ego es necesario, sí, el ego es necesario para mi nombre, para la propiedad privada y demás, pero yo creo que la mayor guía es las máscaras del ego, o sea, ustedes se aprenden esas máscaras del ego y aprenden a identificarlas y es el paso principal para yo saber en qué estoy, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, lo que les decía de un despido, que es algo tan común, listo, me echaron del trabajo. Cuando me echaron del trabajo, es normal que yo sienta tristeza, ¿sí? Entonces yo me siento y yo digo, ok, estoy triste. Estar triste no es del ego, estar triste es una emoción que es de mi feminidad, yo la valido, entonces, ok, estoy triste. ¿Qué significa la tristeza? Que perdí algo, listo, entonces me permito llorar porque perdí un trabajo que me da una seguridad, valido mi emoción, ok. Ahora, ya me permití llorar, ya validé mi emoción, no me lamento,
no me niego, no me nada de lo del ego, sino que voy a la proactividad de la esencia que es listo. Acepto que me despidieron de mi empleo, ya me dolió, o sea, me dolió, me duele porque me perdí algo. Proactividad, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Entonces, las máscaras del ego y las características de la esencia, apréndanselas, que esa es la base para ustedes identificar en dónde están en todo momento. Siempre en cada situación, cada decisión que tomen, cada pensamiento que les llegue, pásenlo por ese filtro. Bueno, esto es una máscara del ego o estoy en mi esencia. Máscara del ego o en mi esencia. ¿Listo? Eso es lo más importante. Bueno. Generalmente, como les digo, las máscaras del ego, todas las que están ahí son perjudiciales, en el sentido de cuando toman posesión. Pero cuando vienen acompañadas de la esencia, por ejemplo, planificar metas. Cuando yo me siento a planificar metas, yo estoy ejerciendo el ego desde el control. Yo quiero esto para tal tiempo. Estoy queriendo controlar algo, pero yo estoy desplanificando. ¿Cómo va mi esencia acompañada? Ok, este es el plan. Sin embargo, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de modificación del camino, lo acepto y proactivamente veo qué hago, qué voy a hacer con eso. ¿Listo? Entonces, esa flexibilidad de poderme manejar entre ambos. Esa es la parte más sana, ¿ok? Entonces, listo. Eso sería. Bueno, chicas, entonces les voy a mostrar el videito que les quiero compartir. No sé si se puede escuchar porque nunca he compartido un video. Entonces voy a poner a reproducirlo y ustedes me dicen si se escucha o no. ¿Ok? Pero ¿Se escucha? No, ¿No se escucha? Bueno. pero yo Bueno, creo ahí. que ya había visto. Ok, lo vamos a ver entonces, aunque no se escuche. Bueno, no lo pudieron escuchar, igual no dice mucho, pero ¿qué pudieron observar en ese video? Tres o dos chicas que me digan. Yo en esto sí tengo algo que decir. Ujú, dime. Como comenté, ese video lo había visto antes, pero te soy honesta, yo creo que no duré ni 20 segundos porque lo quité, como cuando me salió en Instagram. Pero ahora verlo completo me hizo como ver cuando los niños trataban de agarrarlo, me hizo recordar que este es un miedo, podemos decir, a medias que mi madre me pasó de ella. Porque de pequeña sucedió en una ocasión que cuando yo estaba con ella aparecieron pequeñitas y ella como que se enfermó. Yo la verdad no me acuerdo la edad, pero sí yo estaba pequeña y ese recuerdo no se me va de mi mente. Entonces cuando yo veo alguna culebra o la piel o algo parecido a esa piel, como que no sé si la palabra es miedo o asco, pero es algo que quiero evitarlo, ¿sabes? Y mientras veía el video me estaba como recordando de eso y un poco nerviosa. Entonces es algo como que bien confuso, la verdad. Ok, probablemente tengas una fobia. A mí se me olvidó preguntar si alguien tenía eso se llama ofidiofobia, que eso es el miedo a las serpientes cuando yo no puedo verlas o algo por alguna experiencia traumática. Entonces probablemente sea eso, Dayana. Entonces, sí, pero eso se puede quitar en terapia. Todas las fobias se pueden quitar en terapia. Entonces, chicas, ¿qué vemos en el video? Vemos bebés pequeños y dijimos que los bebés nacen sin ego, ¿sí? Por ahí al final del video un niño hasta mordió la serpiente, literal, con la boca la mordió, la tomó y la mamá estaba diciendo que se moría de miedo y le preguntaba al señor si eran venenosas, el señor le decía no son venenosas. Pero el solo hecho de ver a los bebés con una serpiente, la señora, la mamá, sí tiene un ego, sí tiene una creencia relacionada a las serpientes, que es lo que crea el miedo. Los bebés no. Entonces, por eso es que yo les digo que nosotros nacemos sin miedo, nosotros nacemos sin ego. Y ahí hay es un claro ejemplo de qué es no tener ego cuando son bebés. Entonces, miren que es algo que puede ser peligroso. Imagínense que fueran serpientes venenosas, que el bebé estuviera en un jardín, el bebé sin ego, y hiciera lo mismo con una serpiente venenosa. ¿Sí ven? Por eso no tener ego es peligroso, porque el ego tiene esa función de supervivencia. ¿Ok? Entonces, ese video se los quería compartir para ejemplificar qué es el tema de no tener ego cuando somos bebés. Listo, chicas. Entonces voy a continuar
compartiéndoles el taller en donde quedamos. Bueno, entonces continuamos con la parte de el autosabotaje del ego y su adicción al sufrimiento. Siempre que nosotros nos autosaboteamos, estamos con el ego en el trono, porque el ego, como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, es adicto al sufrimiento. Entonces, el ego nos autosabotea y este autosabotaje ocurre cuando el ego, en su intento de mantener este control y de proteger la identidad, crea unas barreras que dificultan el progreso personal. Esto puede incluir miedo al cambio, creencias limitantes, procrastinación y perfeccionismo y relaciones tóxicas. Miedo al cambio. Como habíamos dicho, el ego por supervivencia siempre va a preferir lo conocido, incluso si es doloroso, porque el cambio implica una incertidumbre, una posibilidad de perder mi identidad. Cuando yo trabajo con mis pacientes en terapia y a veces les dejo tarea y no me hacen las tareas, y pasa una sesión y no me hacen la tarea, y pasa otra sesión y no me hacen la tarea, yo les digo. A veces sí me hacen las tareas, entonces cuando un paciente no me hace una tarea, yo ya sé que es su ego que se está resistiendo al cambio, porque probablemente sea una tarea que desafíe el tema de su identidad. Entonces, esa resistencia al cambio, por ese miedo al cambio, nos autosabotea. Entonces, como venía del ejemplo que les decía de ir a terapia y no hacer alguna tarea, eso es un autosabotaje. Y no solo pasa en eso, cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, lo del grupo que estamos haciendo con las chicas, lo de las 12 semanas, ¿no? Que hay unas actividades, pero no las hago, no les saco tiempo, no hago la visualización, no hago tal cosa. Me estoy autosaboteando porque estoy tratando de construir una nueva identidad en donde soy constante cuando toda mi vida he sido inconstante. El ego que dice, no, no, no porque me van a quitar mi identidad y la identidad es que yo soy totalmente inconstante, cero disciplinada, entonces esa es mi identidad y nadie me la va a quitar. Y ese miedo al cambio, esa resistencia al cambio es lo que hace que se autosaboteen. Las creencias limitantes, ideas como no soy suficiente, no merezco esto, merezco dolor, merezco sufrir, todo eso hace parte del ego tratando de mantener esa narrativa coherente, aunque sea negativa. Un ejemplo, por ejemplo, es el tema de las creencias respecto al dinero, ¿no? Cuando una persona tiene una relación con el dinero porque creció en un hogar donde no había dinero, entonces en su mente inconsciente hay unas creencias de no merezco tener dinero, o el dinero es malo, o el dinero solamente se gana trabajando, o debo trabajar muy duro para tener dinero. Todas esas creencias hacen parte de mi ego y me limitan a hacer lo que realmente yo puedo hacer, lo que realmente yo soy capaz de hacer. Procrastinación y perfeccionismo son otras maneras de autosabotearnos. Entonces, el ego le tiene miedo al fracaso por naturaleza. ¿Sí? El ego le tiene miedo al fracaso por naturaleza y entonces utiliza estos mecanismos para evitar exponerse a la posibilidad del error. Entonces yo cuando veo que algo está como muy difícil y no sé si me va a quedar bien o no, entonces yo procrastino, lo evito, lo evado, lo hago después. O el perfeccionismo. Quiero que quede muy perfecto. Entonces voy a lanzar un proyecto o a hacer algo y no, todavía no estoy lista, necesito otro título, necesito aprender más, no me siento lista, no sé lo suficiente. El perfeccionismo, el creer que nunca estoy lo suficientemente lista, nunca soy lo suficientemente perfecta o algo no está quedando lo suficientemente perfecto para yo hacerlo. Eso también es autosabotaje. Y las relaciones tóxicas, entonces, por ejemplo, personas que perpetúan dinámicas insanas para confirmar esas creencias internas de que no merezco que me amen. Entonces, mujeres que, vamos a poner ejemplo de mujeres porque aquí estamos mujeres, mujeres que ya saben lo que quieren en su vida, ¿sí? Saben cuáles son sus estándares y demás, pero perpetúan dinámicas una tras otra de personas que no son lo que realmente quieren, de personas que no cumplen con sus estándares, de personas que las tienen de segunda opción, de tercera opción, que las ignoran, que las hacen sentir que no valen. Yo conscientemente sé lo que quiero pero inconscientemente permito que el ego
maneje mis relaciones. Acuérdense que hablábamos ayer las chicas del grupo que no es lo mismo saber que ejecutar. A mí de nada me sirve saber las cosas, ¿sí? Incluso ustedes pueden ir a terapia y yo les puedo hablar y podemos llegar a conocerse, pero a ustedes de nada les va a servir saber las cosas. A ustedes lo que les va a servir es hacer las cosas, ejecutar eso que ya saben. Entonces, esta parte de el miedo al cambio, las creencias limitantes, la procrastinación, el perfeccionismo y las relaciones tóxicas son cosas que se necesita la ejecución, ejecutar esos conocimientos que yo ya tengo. ¿Listo? Entonces es muy importante yo estar conscientemente de cuándo el ego me está queriendo autosabotear, de cuándo el ego quiere que yo sufra. Otro ejemplo también es cuando, digamos, una mujer o un hombre también sucede, están conociendo a una persona y esa persona de pronto tiene una dinámica más sana y entonces le parece aburrida a la persona. Ay, no, qué persona tan aburrida. No, no me gustó. Mejor me voy con el otro que es igualito, pero este sí es más, tiene más adrenalina, ¿no? Eso me ignora 8 horas al día, no pasa nada y ese sí me gusta, ¿sí? Entonces yo me autosaboteo, el autosabotaje del año. ¿Por qué? Porque soy adicta al sufrimiento cuando vivo desde el ego, ¿ok? Entonces ahí hay que hacer un trabajo de esas creencias del ego. Lo siguiente es también esta parte de la adicción al sufrimiento un poco más profunda. Y tenemos acá que, aunque suene paradójico, el ego puede aferrarse al sufrimiento porque lo utiliza como una forma de reafirmar su identidad y obtener validación. Este fenómeno se relaciona con zona de confort emocional, necesidad de atención o validación, refuerzo de la narrativa de víctima y la liberación de dopamina. ¿Cuál es la zona de confort emocional? Cuando yo vengo de una infancia, siempre vamos a hablar de la infancia. Cuando yo vengo de una infancia, voy a poner un ejemplo. Cuando yo vengo de una infancia donde todo el tiempo a mí me mantenían bajo estrés, bajo ansiedad, haga esto, vaya y haga lo otro, presión, autoexigencia, exigencia y demás. Y yo ya crezco y soy adulta, yo voy a tener la tendencia a buscar situaciones que me generen lo mismo. Y eso se llama una zona de confort emocional. No sé si han visto personas que coloquialmente decimos el dicho que no ha terminado de salir de una y ya cae en otra. Eso van de problema en problema. Y no sabe que inconscientemente es porque están en una zona de confort emocional. Inconscientemente creen que no merecen la tranquilidad y van buscando situaciones que les genere esa ansiedad y ese estrés y esa presión y esa exigencia a la cual están acostumbrados. Entonces, una tarea que yo siempre les dejo a mis pacientes y se las voy a compartir a ustedes es la reestructuración cognitiva para la tranquilidad, que es tú repetir mañana y noche durante mínimo 6 semanas en el espejo todos los días. Mi estado natural es la tranquilidad. Me siento a salvo estando tranquila. Me siento segura estando tranquila. Yo soy tranquilidad. Merezco estar tranquila. Esa reestructuración súper corta, todos los días repetida hasta enseñarle al cerebro que la tranquilidad hace parte de lo conocido y empezar a crear una nueva zona de confort emocional asociada a la tranquilidad. La necesidad de atención o de validación. Esa adicción al sufrimiento del ego se manifiesta, un ejemplo que les puedo poner, es cuando a mí me gusta el que me ignora. Un ejemplo así, bien común que veo en redes así de chicas. No, es que se me ignora y entre más me ignora, más me gusta, ¿no? Ese que ni me miran, ni me preguntan, no me responde, me dejan visto. Esa necesidad de que ese que me ignora me dé atención y ese que me ignora me valide, viene del ego, ¿sí? Ese es un ejemplo en relaciones de pareja, en relaciones laborales. Tengo un jefe que nunca me ha felicitado por nada y todo lo que hago le parece que está mal. Entonces entra el ego a necesito que mi jefe me valide y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y nunca es suficiente, pero yo necesito que él me valide, necesito que un día me felicite. Eso es el ego persiguiendo esa validación, esa adicción al sufrimiento. ¿Qué tan sencillo sería decir desde la esencia?
Ok, me parece atractivo este chico, pero yo no le gusto. Listo, lo acepto. Tal vez me duele un poquito, pero recuerdo que mi atención la merece el que también me la dé. Es decir, merezco reciprocidad y ya, se me quitó el gusto por el chico. Con mi jefe, listo, estoy dando lo mejor de mí. Si para mi jefe no es suficiente, lo acepto, suelto el control sobre lo que piensa él de mí, me enfoco en hacer lo mío y chao. ¿Qué tan simple sería la situación si estuviéramos desde la esencia? Refuerzo de la narrativa de víctima, lo que les decía, el victimismo. Entonces, todo el tiempo esa narrativa de víctima nos hace sufrir. Y lastimosamente, esas emociones displacenteras de quejarnos, de sentir que somos víctimas o de sentirnos culpables o de evitar tomar acción, lastimosamente generan dosis de dopamina. Esas dosis de dopamina precisamente es lo que hace que mi cerebro se vuelva adicto a quejarse. Cuando yo me estoy quejando, yo estoy generando dopamina, porque esas emociones generan pequeñas dosis de dopamina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a darle otro tipo de dopamina. Por eso es que cuando un cerebro tiene el sistema de recompensa de dopamina afectado por las redes sociales, ese cerebro tiene mayor tendencia al victimismo y a la queja. Mientras que cuando un cerebro tiene ese sistema de recompensa de dopamina sano, la dopamina, la queja y el victimismo no tienen tanta tendencia en él. ¿Listo? Y aquí les puse una frase al final porque es muy importante saber que el dolor es diferente al sufrimiento. Chicas, la vida, y eso lo dije una vez en un video, la vida duele, ¿sí? A veces, no siempre, pero a veces la vida duele. Si yo tengo un gatico y yo creo un vínculo emocional con el gatico y el gatico se muere, a mí me va a doler. Si mi mamá se muere, a mí me va a doler. Si yo pierdo un trabajo que me gustaba mucho, a mí me va a doler. Si mi pareja se va con otro, a mí me va a doler. ¿Sí? Si yo me caigo y me raspo, a mí me va a doler. Si me atropello un carro y me parto un brazo, a mí me va a doler. La vida tiene muchísimas situaciones que van a doler, pero no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el dolor es esa reacción emocional, instintiva, ante cualquier cosa que yo interprete como una pérdida o como un dolor físico. El sufrimiento sucede cuando yo no gestiono ni atravieso asertivamente ese dolor y me quedo revolcándome en cualquiera de las máscaras del ego. Eso ténganlo claro. Entonces, el dolor es esa reacción emocional natural ante una pérdida o ante una situación emocional o física. Y el sufrimiento es cuando yo me quedo dando vueltas sobre ese dolor, pero desde una máscara del ego. Entonces, les voy a poner el ejemplo del gatico. Listo, tenía un gatico, se me murió el gatico, me dolió mucho porque era mi gatico favorito, un ejemplo. Lloro, me duele, pero como estoy en la esencia, soy consciente de que va a haber un duelo, analizo las etapas del duelo, listo, me permito sentir la emoción. La primera etapa del duelo, ¿cuál es? La negación, ¿cierto? O sea que la primera etapa del del duelo generalmente es egoica. Entonces, si yo ya sé que la primera etapa del duelo es negación y yo quiero hacerlo desde la esencia, la primera etapa de mi duelo debe ser la aceptación. Y ahí yo ya tengo más de la mitad del duelo atravesado cuando yo empiezo a aceptar que mi gato se murió, que es el ciclo de la vida natural, que me quedó de recuerdo un pelito, no sé, y empiezo simplemente a atravesar la emoción que me genera la aceptación. Eso es muy importante. Y lo otro también importante, chicas, es que el dolor se enfrenta desde nuestras creencias. Muchas de las cosas que nosotros creemos, ni siquiera hay alguien que nos las pueda confirmar, pero las creencias son lo que hacen al ser humano y cada una de ustedes debe adoptar creencias que les haga sentir la vida más amena, más tranquila. A mis pacientes yo les hablo de que la vida tiene características muy específicas como el devenir, la entropía, la incertidumbre, la muerte, el dolor, y son cosas que se escapan a la mente humana, ¿sí? Yo no sé por qué las cosas suceden como deben suceder.
Yo no sé por qué hoy está haciendo sol y mañana llueve, no tengo ni idea. Pero siempre debo tener la tendencia a encontrar una creencia que a mí me dé paz, ¿sí? Ejemplo, mi creencia puede ser que, bueno, hoy hizo sol y mañana llovió por el cambio climático, algo que se escapa de mi control, tranquilo, lo acepto. O otro ejemplo que he visto por ahí, yo puedo estar obsesionada con que el clima lo controla la élite, ¿no? Y yo decir, pero es que están controlando el clima y cómo lo controlan y cómo ayudo yo a solucionar esto y todo eso. Es otra creencia que quiero tener, pero ambas son creencias. Yo no sé si lo del cambio climático es real o se lo inventaron. Yo no sé si alguien de la élite controla el clima o no. No tengo ni idea. No sé si en un domo, yo no sé. Pero ¿cuál es la creencia que a mí me genera más tranquilidad? Siempre háganse esa pregunta, chicas. Ante un dolor, ante la incertidumbre de la vida, ante cualquier situación, ¿qué creencia me genera más tranquilidad? Y esa es la creencia con la que yo me tengo que quedar. Verdad o mentira, muchas veces no vamos a saber, pero siempre debo buscar mi tranquilidad. ¿Listo? Y ese es el cambio de percepción y ese es el cambio de perspectiva. Al final todo es perspectiva. Bueno, ok. Lo siguiente, el tema de cambio de mentalidad, responsabilízate. Esto es muy importante porque va de la mano con lo que les venía diciendo. Cuando hablamos de cambio de mentalidad, entonces, bueno, Mayra, entonces victimismo, queja, nada de eso va, entonces, ¿qué va? Responsabilidad. Si yo pudiera definir cuál es la cosa, cuál es la palabra o la mentalidad que más nos ayuda a tener el ego bajo control, es la responsabilidad. Porque cuando yo soy responsable, a mí nadie me hace nada. Las personas hacen cosas y yo elijo desde mi responsabilidad cómo quiero tomar esa situación, cómo quiero permitir que me afecte o no, qué tanto me quiero involucrar en esa situación. Y esa es mi responsabilidad. Cuando yo soy responsable, yo no me quejo de nada. Yo acepto las cosas y me responsabilizo si no me gustan de cómo las voy a cambiar. Y si veo que no las puedo cambiar, entonces, ¿qué puedo cambiar en mí misma para que no me afecten tanto? ¿Sí? Siempre que haya algo en el exterior que en ese momento usted no pueda cambiar, le toca cambiarse a usted mismo. Cuando lo de afuera no lo puedo cambiar, hay algo adentro que debo cambiar. Y generalmente es la perspectiva, ¿sí? Y les pongo el ejemplo con la muerte de un familiar. Se muere un familiar, no lo va a poder cambiar, no lo va a poder revivir, no lo va a poder resucitar. Como es algo que no puedo cambiar afuera, ¿qué hago para sentirme mejor? Necesito cambiar mi perspectiva frente a la muerte de ese familiar. ¿Desde qué? Desde una creencia que me dé más tranquilidad. Yo puedo tener la creencia de que se fue a descansar al cielo, yo puedo tener la creencia de que simplemente se fue a dormir eternamente, yo puedo tener la creencia de que está conmigo todos los días, lo que yo quiera, pero soy responsable de creer lo que me dé tranquilidad. Si yo elijo creer algo que me haga sufrir, muy problema mío y muy problema mío perturbarme yo misma con eso. ¿Listo? Entonces, proactividad, tomar la iniciativa, actuar con propósito y buscar soluciones. Esa parte de la responsabilidad nos hace proactivas. Entonces yo tomo la iniciativa de mi vida. Es muy, no en todas las historias, pero sí he visto muchas historias, el tema de la independencia, ¿no? Cuando tenemos 16, 17, 18 años, 19, 20, cuando empezamos a darnos ese estrellón de realidad de, oiga, ya no depende de mis padres, ya yo me voy a pagar mis cosas, ya yo soy la que debo resolver, o sea, ya soy autosuficiente, o al menos mi edad me está obligando a ser autosuficiente. Yo puedo esperar a que eso pase, a que me obliguen completamente a hacerme responsable, o yo puedo tomar la iniciativa y hacerme responsable desde ya, desde ese actuar con propósito, desde ese buscar siempre las soluciones, en lugar de buscar siempre dónde está el problema. Reactivo. El reactivo es el ego. El reactivo es lo que les decía, culpar las circunstancias o a otros, estar en queja, estar en victimismo. Entonces, siempre el cambio de mentalidad, chicas, es hacia la responsabilidad, hacia vivir de manera proactiva, no reactiva.
¿Listo? Esta frase que les pongo aquí en negrilla me gusta muchísimo y se las decía ayer en la reunión. Todo es una elección. Todo empieza conmigo. Esa es la mentalidad que nos va a hacer completamente libres. Y empecemos a mirar el tema del diálogo que manejamos, ¿sí? Es algo muy común yo decir que tengo que hacer algo. Y eso se los corrijo a mis pacientes. Pueden preguntarles, parezco grabadora rayada, pero siempre que dicen tengo que hacer algo, ¿yo qué les digo? Cuando tú dices tengo que, ¿eso a qué suena? A obligación, a que me toca, ¿no? Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la tarea, tengo que ir a ese taller, tengo que ir a comprar tal cosa. Entonces, claro, si yo alimento a mi cerebro todos los días con un tengo que, pues mi cerebro dice, no, pobrecito yo, todo el tiempo obligado, no, y ahí empieza a alimentarse ese pensamiento de víctima, solamente con esa palabra. Entonces, desde la programación neurolingüística sabemos que la manera en la que yo hablo impacta mi cerebro. Entonces, yo cambio el tengo que es obligación, a elijo que. Ok, elijo levantarme hoy a trabajar, elijo hoy ir al gimnasio, elijo hoy ir al taller, elijo hoy ir a hacer la compra. Que lo elijo aunque no lo quiera. Pues sí, pero debe haber un porqué. Entonces, digamos, lo que les mencionaba, entonces dije que iba a madrugar a hacer ejercicio, listo, pero no, que sonó el despertador a las 5 de la mañana y yo tengo una pereza y unas ganas de seguir durmiendo. ¿Qué voy a elegir? Ah, bueno, elijo lavarme la cara y levantarme, ir a entrenar porque tengo un objetivo. O elijo quedarme acostada en la cama y no hacer nada. Cualquiera de las dos va a ser una elección. Pero cualquier elección trae una consecuencia. Entonces, si mi consecuencia de incumplirme a mí misma en ese día que no me levanté y muchos días más es crearme una herida de traición, y esa herida de traición me hace conectar con personas que me traicionan, muy problema de quién, muy problema mío, muy responsabilidad mía. Todo empieza conmigo, grábense eso. Todo empieza conmigo. Absolutamente todo lo que, entre comillas, me sucede, realmente sucede. Cuando algo me pasa directamente a mis chicas, incluso debemos preguntarnos por qué. Yo les contaba ayer a las muchachas del equipo, del grupo, que día me esguincé el tobillo, ¿sí? Yo me esguincé el tobillo pues, me accidenté en la carretera y me esguincé el tobillo. Y yo inmediatamente, obviamente el ego siempre está ahí, el ego intentó enojarse, ¿no? Frustrarse porque al otro día pues no pude ir al gimnasio, no pude ir a natación, pero inmediatamente yo, bueno, espérense, yo nunca en mi vida me había accidentado, yo nunca en mi vida me había esguinzado el tobillo, ¿a son de qué? Justamente ahora me pasa esto, ¿no? Entonces vamos a la biodecodificación, afortunadamente yo biodecodifico, entonces me biodecodifiqué, ok. Ah, ya me habían dado una señal desde antes. Una semana antes me había lastimado el mismo pie nadando, pero poquito. No le presté atención y pasó lo del esguince, ¿sí? Entonces, incluso esas cosas que nos pasan, como un accidente, empieza conmigo. Empieza con mi cuerpo diciéndome, oiga, présteme atención, necesito que usted me escuche, está haciendo algo mal. Y si yo no lo escucho, grita. Entonces, hasta ese tipo de cosas, chicas, que nos pasan, que uno dice, bueno, pero esto me pasó y no tienen por qué, todo empieza conmigo. Todo empieza conmigo porque el cuerpo siempre busca lo que necesita para su evolución. Bueno, y el concepto importante que les quería recalcar aquí es el ego espiritual, porque como les decía, el ego es tan astuto para que no lo quiten del trono, que incluso cuando tú te has leído 20 libros y ya tienes cierto nivel de conciencia, aparece algo que se llama el ego espiritual. Entonces, son esas personas que listo, entonces yo ya soy más consciente, yo ya soy más iluminada, entonces no, yo estoy bien y todos ustedes están mal, ustedes están dormidos, sí, viven en el sistema, en la matriz, no se cuestionan, viven en su energía masculina, mira esas relaciones tóxicas que tienen, no, terrible, ¿cierto? Porque entonces ya no es un ego material, sino es un ego espiritual. Entonces hay que estar muy pendientes con ese ego espiritual. ¿Cómo yo reconozco que tengo un ego espiritual? Cuando yo no acepto a los demás, con todo y su inconsciencia, con todo y lo dormido que esté.
¿sí? Cuando yo digo, no, yo estoy despierta y usted por qué no se despierta, usted por qué no entiende que esto le hace daño, usted por qué no entiende que comer esto le hace daño, por qué no entiende que hacer esto lo beneficia, por qué no lo hace. Esa necesidad de controlar el proceso de los demás, de querer que los otros despierten ya, eso es un ego espiritual. ¿Cómo yo deconstruyo ese ego espiritual? Aceptando. Acepto el proceso de los demás, acepto que no todos tienen el mismo tiempo para despertar, acepto que no todos tienen el mismo nivel de conciencia, acepto que no todas las mujeres tienen el mismo nivel de conciencia. Si yo veo una mujer, digamos, eso se ve mucho, ¿no? Veo una mujer en su energía masculina, ¿no? Algo que se ve en redes sociales, veo una mujer pidiéndole matrimonio a un hombre, o veo una mujer, no sé, haciendo cualquier cosa que hoy en día es muy juzgada. Yo no es correcto, no es sano, o estoy en mi ego espiritual cuando yo juzgo a esa mujer, ¿sí? Cuando yo la critico y digo, no, es que ella no es consciente, que todavía no. Acepto a esa mujer, acepto su proceso, acepto que todavía de pronto no tiene un nivel de conciencia tan expandido y ya, acepto que está en un proceso diferente y ya. No me perturba, no estoy por ahí gritando que está mal, nada. Simplemente continúo enfocada en mis cosas. Si en algún punto alguna me pide un consejo, yo lo doy, pero porque me lo pidieron, no porque estoy queriendo salvar a todo el mundo desde el ego. Muy importante, chicas, el complejo de Salvador también es del ego. El ego te dice, no, mira, ayuda a esa persona, lo puedes salvar. No. No tienes control sobre el proceso de los demás. No puedes salvar a nadie, nadie, a nadie. Las personas se salvan a sí mismas. Incluso uno cuando trabaja como terapeuta debe trabajar esa parte, porque uno de terapeuta al principio tiene a atender esa tendencia del síndrome de Salvador, de creer que uno, por ejemplo, he tenido pacientes con esta tendencia suicida. El yo creer que puedo salvar a una persona así, eso sería egoico, ¿sí? Si la persona lo quiere hacer, yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo le puedo brindar todas las herramientas, pero al final es una elección. Nunca me ha pasado, gracias a Dios, nunca me ha pasado, y hemos salido adelante, pero siempre he tenido claro que si en algún momento me llega a pasar que yo doy lo mejor de mí y un paciente llega a ese punto, estaba totalmente fuera de mi control. Y eso es algo que hay que trabajarlo con cualquier persona, porque a veces pasa con amigos, con familiares. No podemos salvar a nadie, no podemos interrumpir el proceso de otra persona. Podemos intentarlo, pero siempre nos vamos a frustrar porque es algo que está fuera de nuestro control. ¿Listo? Ok. Bueno. Defusión del ego, ya que así acabamos. Defusión del ego y su deconstrucción. Ahora sí viene la parte de qué hago, ¿no? Mayra, pero ya sé qué es el ego, ya sé que me tiene pero mal. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con esos pensamientos de víctima? ¿Qué hago con esa queja? Ok, hoy les voy a enseñar una herramienta muy importante que es la defusión del ego. Cuando yo estoy pensando algo, cuando mi ego está sentado en el trono, pero yo no me doy cuenta que es el ego, ahí es el problema. Entonces, si yo tengo un pensamiento, siempre debo bajarlo, ojalá por escrito, a mi ego está pensando qué, ¿no? Entonces, digamos, hoy me levanté de malas, hoy dije, ay, no, que no sé, me siento, digamos, estar sola es horrible, estar sola es horrible, detesto estar sola, ¿cuándo era que me voy a casar? No, horrible. Y entonces, ¿qué sería la difusión del ego? Mi ego está pensando que estar sola es horrible. Ah, bueno. Mi ego está pensando que estar sola es horrible. ¿Por qué mi ego está pensando que estar sola es horrible? ¿Qué máscara del ego se está presentando? Aquí les comparto las preguntas que hay que hacerse para deconstruirlo. ¿Qué máscara del ego se está presentando en ese pensamiento de mi ego al pensar que estar sola es horrible? ¿Sí? Ah, ok. No sé, el victimismo, ¿no? El victimismo de pobrecita yo que estoy sola. O la queja de por qué estoy sola, ¿sí? O el control de quiero tener un esposo ya. Ok. ¿De quién es este pensamiento? ¿A quién he escuchado decir que estar sola es horrible? ¿Mi mamá? ¿No? Mis tías? ¿Quién lo ha dicho? Generalmente los pensamientos del ego, chicas, vienen de pensamientos de otras personas, porque acuérdense que el ego y el diálogo interno se forma con lo que a mí me dijeron en la infancia y en el entorno. Entonces, cualquier pensamiento de mi ego, la segunda pregunta por eso es, ¿de quién es este pensamiento?
¿Quién piensa que estar sola es horrible? ¿Quién? ¿A quién se lo escuché? O incluso muchas veces ni siquiera son nuestra casa, sino las redes sociales. Entonces, eso debo cuestionar. Tercera pregunta. ¿Cuál sería el pensamiento alternativo de mi esencia? Entonces, si yo me doy cuenta que mi ego está pensando que estar sola es horrible, ¿cuál sería el pensamiento de mi esencia? Entonces, como sé que me estoy fijando en lo negativo, ¿no? Tal vez en algo que al estar sola no puedo hacer en pareja, entonces mi esencia me va a llevar a fijarme en lo que sí tengo y en la aceptación. Entonces, un pensamiento alternativo sería, me siento agradecida porque estando soltera o estando en soledad en este momento, tengo más tiempo para mí misma, tiempo que tal vez cuando esté casada o tenga hijos no lo voy a tener completamente para mí. Entonces, acepto eso y agradezco que tengo esa gran cantidad de tiempo ahora y me hago responsable de usarlo para experiencias o actividades que me llenen de disfrute. ¿Qué me llena de disfrute? Listo. Y me hago completamente responsable. Entonces, esa es la difusión del ego y su deconstrucción. Y miren, chicas, que esto es algo que hay que hacerlo diariamente, porque todo el tiempo nuestro ego está ahí con sus pensamientos. Y aquí les puse una frasecita abajo y es, te estás autodestruyendo. Cuando permites que tu ego se siente en el trono todo el tiempo o que se ponga sus máscaras todo el tiempo, te estás autodestruyendo. Porque el sufrimiento ojalá fuera solamente que nos afecte a la salud mental, nos afecta la salud física. Hay picos de cortisol, hay estrés. El cortisol nos inflama, enfermedades inflamatorias, se me inflama el cerebro, el sistema inmunológico se baja, entonces me da gripe o me da cualquier enfermedad autoinmune. ¿Sí? Mis órganos del sistema digestivo entonces tampoco trabajan bien, intestino permeable, la microbiota se me altera. Mejor dicho, me autodestruyo completamente cuando permito que el ego esté sentado todo el tiempo en el trono con sus máscaras. Bueno, y vamos a hacer este ejercicio grupal de visualización. Entonces, chicas, manos sueltas, vamos a sentarnos derechitas, las que tengan la posibilidad de hacer ejercicio lo hacen, la que no, pues ven la grabación luego. Vamos a cerrar todos los ojos, por favor. Es un ejercicio súper corto. Vamos a ponernos las manos en el pecho cruzado, como siempre lo hacemos. Y vamos a empezar a hacer unas respiraciones profundas. ¿Listo? Entonces, inhalan por la nariz profundo, despacio, y me exhalan por la boca. Otra vez, inhalan por la nariz profundo y exhalan por la boca. Despacio, inhalan profundo por la nariz, exhalan profundo por la boca. Inhalan profundo por la nariz y exhalan profundo por la boca. Y ahí donde están con los ojitos cerrados, quiero que imaginen enfrente de ustedes a una mujer con todas las características de las máscaras del ego. Quiero que imaginen a esa mujer controladora, a esa mujer iracunda, a esa mujer que le da miedo tomar riesgos, a esa mujer que no quiere salir de su zona de confort, esa mujer que todo el tiempo está en el victimismo, esa mujer que está todo el tiempo en queja, esa mujer que es apegada, esa mujer que siempre vive preocupándose o lamentándose del pasado. ¿Qué vida tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su rutina diaria? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo vive frustrada, alterada, enojada? ¿Cómo vive esa mujer que solamente vive en esas máscaras del ego? Y vamos a tratar de imaginarla. Hay un momento. Y vamos a inhalar profundo y a exhalar profundo por la boca. Otra vez, inhalan profundo
y exhalan profundo por la boca. Y esa mujer que ustedes tienen ahí enfrente, esa mujer es su ego. Y ese ego, quiero que ahí como lo ven, le van a poner un nombre. Cada una va a pensar en un nombre, va a inhalar profundo y le van a poner un nombre. El único requisito es que no sea ninguno del de ustedes, o sea, ni primero ni segundo nombre de ustedes, un nombre totalmente diferente. E inhalan profundo y exhalan profundo. Y quiero que ahora miren a esa mujer y esa mujer ahora se va a convertir en una niña. Y entonces esa niña va a vivir lo mismo, va a vivir con miedo, queriendo controlar todo, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó a esa niña para que todo el tiempo viva queriendo controlar todo? ¿Qué le pasó a esa niña para que todo el tiempo viva en modo víctima? ¿Qué le pasó a esa niña? ¿Qué le enseñaron para que todo el tiempo tenga miedo? ¿Qué le pasó a esa niña? ¿Qué tanto vivió? ¿Qué tanto dolor atravesó? Para que siempre esté preocupándose por no cometer errores, para que siempre esté preocupándose por lo que los demás piensan de ella. ¿Quién la rechazó tanto? ¿Quién la juzgó tanto? ¿Quién le hizo bullying? ¿Quién la lastimó? ¿Quién la gritó? ¿Quién la maltrató? ¿Quién la abusó? ¿Quién la humilló? ¿Quién la abandonó? ¿Quién le hizo tanto daño a esa niña para que haya crecido y se haya tenido que poner tantas máscaras para poder sobrevivir? Inhalan profundo, exhalan. Y ahí en la visualización quiero que abracen a esa niña, la van a abrazar y le van a decir lo siguiente, ahí en voz alta las que tengan la posibilidad de hacerlo. Le van a decir en voz alta el nombre que le dijeron. Ok, vamos a decir lo siguiente. En este momento yo te veo, en este momento yo te entiendo. Sé por qué tienes miedo, sé por qué estás en ese papel de víctima, sé por qué le das tu poder personal a otros, sé por qué te da tanto miedo perder personas, sé por qué te da miedo salir de tu zona de confort, sé que te da miedo sufrir y sé que te da miedo el dolor. Pero quiero que sepas que hoy hay una adulta que se va a hacer responsable. Hay una adulta que va a elegir vivir desde su esencia. Hay una adulta que va a elegir vivir siendo proactiva. Hay una adulta que se va a responsabilizar de sus pensamientos y de sus emociones y va a aprender a soltar todo lo que le hace daño. Y va a aprender a cambiar, porque sé que te da miedo el cambio, porque el cambio te trae pérdidas. Pero hoy quiero enseñarte que mereces tener una nueva identidad. Merezco perder lo que me hace daño. Merezco perder lo que me genera dolor. Merezco construir una nueva identidad que priorice mi tranquilidad, que me permita vivir todos los días con intención, desde la responsabilidad
sabiendo que cada elección que tomo cada día forma mi vida y mi futuro. Ahora quiero que suelten a la niña, la miren a los ojos y le van a decir lo siguiente. En este momento yo tomo el trono y vamos a actuar desde mi esencia, pero tú me vas a acompañar. Y hay algunas cosas en las que me vas a ayudar. Y aunque siempre estarás conmigo, yo seré quien tenga el control de mis pensamientos. A partir de hoy, elijo vivir conforme a mi esencia. A partir de hoy, elijo vivir conforme a mi tranquilidad. A partir de hoy, recupero mi poder personal. Y quiero que visualicen ese trono en su mente y quiero que visualicen cómo ustedes se sientan en ese trono y la niña está junto a ustedes, ya sea en otra sillita, en sus piernas, como quieran, pero ustedes están en el trono. ¿Listo? Y nos quedamos con esa imagen. Ahora, con cada respiración, vamos desvaneciendo la imagen. Inhalan profundo por la nariz y exhalan profundo por la boca, despacio. Inhalan profundo por la nariz y exhalan profundo por la boca. Otra vez, inhalan profundo por la nariz y exhalan por la boca. Una última. Inhalan profundo, profundo, profundo y me sostienen el aire. Y exhalan profundo por la boca. Y abrimos los ojos despacio. ¿Listo? Entonces, chicas, ese sería el ejercicio de visualización. Vamos entonces a socializar. No voy a poner números, las que quieran compartir su experiencia, qué vieron, qué sintieron, qué les llegó a la mente, levantan la manito y vamos en orden con la manito y luego damos paso al último espacio que es el de preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces, cuéntenme. Tatiana, por ahí levantó la manito, cuéntame. ¿Cómo te fue con el ejercicio? A ver, en el tema de la visualización, Ujú, cuando mencionaste que por qué había tenido tantas más, por qué se había creado mi niña todas esas máscaras y que perduran hasta ahora actualmente, me pasó como un video cuando vos reproduces ujú, y varias escenas donde fui rechazada de niña, varias escenas donde me dejé como que abusaran de mí, ujú. escenas donde sentía que mi padre me rechazaba. Entonces entendí de alguna manera por qué soy así actualmente, por qué procrastino, por qué me aferro a situaciones del pasado, aquí quizá algunas relaciones que ya no me convienen. Y hacer esta visualización también me hace entender que ya no hace falta como seguir en esa situación, sino más bien elegir y decidir actuar desde ya mi yo adulta, responsable y sobre todo actuar desde mi esencia. Me Ok, gustó mucho.
Ok, Tatiana, bueno, Gracias. me alegra mucho que hayas tenido esa experiencia y la idea es que con eso que te llegó, empecemos a trabajar sobre ese recuerdo de por qué se creó ese ego así. ¿Listo? Ujú. Ok, gracias por compartirnos su Sí, experiencia, gracias. Tatiana. ¿Quién más desea compartir su experiencia? Estoy leyendo el chat porque por ahí hay algunas preguntitas, entonces ahorita las respondo por el chat. ¿Quién más quiere compartirnos su experiencia o quién quiere hacernos las preguntas que han escrito en el chat? Bueno, Nazaret nos dice que está en un viaje y no puede interactuar, que muchas gracias. Nos dice que vio muchas cosas que pasan en su vida diaria y no sabía por qué, pero ahora tiene una parte más clara y va a repetir eso. Entonces me alegra mucho, Nazaret. Jocelyn nos dice aceptar a las personas tal y como son, claro que sí. Por acá hay una pregunta. Bueno, Andy nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una creencia que me dé tranquilidad versus una creencia totalmente desconectada de la realidad? Es una muy buena pregunta y obviamente les voy a responder desde mi percepción, porque no tengo la verdad absoluta, pero desde mi percepción, la realidad sigue estando sujeta a lo que yo quiero percibir o lo que yo percibo. Porque, o sea, si a mí me lo preguntan, yo siempre digo que la realidad no existe, ¿sí? La realidad no existe, simplemente cada persona tiene su propia realidad, por eso yo trabajo desde la realidad de las personas. Los significados, lo que para ti significa algo, para otra persona puede no significar. Entonces, cuando hablamos de que algo, de que una creencia esté totalmente desconectada de la realidad, realmente es algo que no se puede saber porque la realidad es muy subjetiva a cada persona. Y esto aplica con todo, inclusive Andy, por ejemplo, una referencia que solemos tener como realidad son el tema de la ciencia, ¿no? Entonces, que algo para nosotros es verdad porque hay una cantidad de estudios científicos que nos lo dicen. ¿Quién sabe la veracidad de esos estudios científicos? ¿Sí? ¿Quién nos dice que esos estudios científicos son reales, son veraces o que alguien los alteró para manipularnos? No sabemos. Entonces, incluso la ciencia que se nos presenta como lo real, ¿no? Cuando hablamos de ciencias y pseudociencias, las pseudociencias son lo que no es comprobable, entonces no es tan cierto, ¿no? Para la comunidad científica. Pero a la hora de ir a plantearnos esto de la realidad, incluso en la ciencia no podemos saber qué es verdad y qué no. Entonces, el tema de las creencias siempre es importante saber eso, que yo creo mi propia realidad y yo creo mi propia creencia. Acuérdense que todo es cultural, entonces, por ejemplo, los países orientales tienen muchas creencias que para nosotras pueden ser muy descabellados, ¿sí? Y pueden creer en cosas que uno dice, eso no existe, pero al mismo tiempo nosotros podemos creer en cosas que los del Medio Oriente dicen como que eso no existe, eso no es cierto, eso es totalmente fantasioso, fantasioso. Entonces, para darte una respuesta así bien concisa, Andy, desde mi perspectiva, la realidad no existe, la realidad es un constructo que cada persona hace conforme a su historia de vida, a sus creencias y a la manera en la que percibe el mundo. Y por eso es que les digo que la creencia que deben elegir es la que les dé mayor tranquilidad. Le parezca descabellada a otros o no les parezca descabellada, ¿sí? Siempre nosotros elegimos en qué creer. Hay personas que eligen creer en la ciencia, crean en la ciencia. Hay personas que eligen creer en cosas intangibles, crean en cosas intangibles. Siempre y cuando lo que ustedes crean no les cree más perturbación. Porque ese es el problema, que a veces yo elijo creer algo que me perturba. Entonces, ¿para qué creo en eso? ¿Sí? La meta siempre va a ser, desde mi perspectiva, buscar una creencia que me dé tranquilidad. Y ya, esa sería mi respuesta. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más dice por aquí? Bueno, eran como comentarios. No sé si alguien más quiera compartir el ejercicio o tenga alguna otra pregunta ya para finalizar de las que están aquí presentes o todo quedó claro. Yo tengo, podríamos decir, una pregunta o no sé si para Ujú. ti más o menos tú me expliques porque quedé un poco confusa en el punto cuando Jocelyn en un momento dio como, como a explicar sobre el ego y la esencia, pero hablando un poquito en el tema del hombre.
Y creo que en ese momento ahí tú explicaste como que en nosotras tenemos que estar un poco en la feminidad, como un 70% o algo así, si no estoy mal. Pero también me hace pensar que en parte el hombre debe vivir un poco más, no sé si la palabra sería en el ego o en la masculinidad. No sé si me doy a entender. Ok. Por naturaleza, por biología y según la coherencia en la que hablábamos de la energía con el tema del componente biológico, el hombre cuando está alineado a su masculinidad tiene mucho más ego que una mujer. Por eso el Correcto. hombre vive en esa masculinidad, vive en el mundo material, por eso el hombre generalmente tiene esa parte, pues por el tema biológico, por todo el componente biológico. Sin embargo, la única manera de que el hombre pueda controlar su ego es que tenga ese poquito de energía femenina, ¿no? Entonces, si hablamos de porcentajes, que estos porcentajes son como ilustrativos porque nadie Sí. puede medir esto. Entonces, Ujú. si vamos a un 70-30, 70% energía masculina, 30% energía femenina, esa 30% de energía femenina es esa esencia que hace que ese hombre masculino tenga espiritualidad, que ese hombre masculino tenga aceptación, que ese hombre masculino gestione sus emociones, que ese hombre masculino viva también desde esa parte del ser. Entonces miren que es un balance y Mm, que haya balance, ese balance nos permite tanto a hombres como mujeres vivir con el ego bajo control. ¿Listo? Esa parte. much- No sé si de pronto te di claridad o... Sí, sí, ya, claro. ¿Sí? Ok, listo. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o todo claro? ¿No? ¿Nadie más? Mayra, yo tengo una pregunta. Dime, Jocelyn. Yo no tengo Em, la cámara prendida. Ok, ¿Qué dime. opinas de las personas que siempre como que te están echando, siempre, no, es tu culpa, esto pasó por tu culpa? Y hay veces cosas que se te salen del control, por ejemplo, cosas como pronóstico o cosas que, por ejemplo, me nieguen lo avisa, o sea, no, es tu culpa. Y son cosas que salgan de las manos, pues, y diga que esa persona no tiene heridas, que esa persona solo vive con Dios, y sobre todo que siempre como que es tu culpa y esto pasó porque es tu culpa simplemente. Me imagino yo que esa persona está súper egocentrista. Ok, sí, bueno, te voy a hacer una pregunta para responderte. ¿Qué tan feliz vive esa persona en su día a día? Mm, me doy cuenta que esa persona evade mucho, siempre está en las redes sociales, siempre está haciendo algo, no puede quedarse tranquilo, no puede estar en su casa en paz, o sea, siempre está evadiendo, me di cuenta, sí. Siempre está viendo. ¿Y lo has escuchado con el tema del victimismo y sufrimiento o no? No, ¿No? Solo se no, va. porque él dice que todo es voluntad de Dios. Él es muy cristiano, pero siempre arraigado a eso, pues a la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿por qué dices que es tu culpa? Por eso digo, no lo sé. Ok, lista. Eso es muy importante y ahí la palabra clave es la incongruencia, ¿sí? Porque es muy incongruente yo decir que todo es la voluntad de Dios, pero te culpo de las cosas, cuando entonces si tú no te dan algo es porque sería la voluntad de Dios. Entonces, la incongruencia básicamente también es del ego, ¿cierto? Entonces, cuando yo culpo a otra persona, el hecho de que te culpe, Jocelyn, te está juzgando, ¿sí? Te está juzgando y acuérdate que somos espejos. Entonces, si yo tengo un espejo enfrente y yo estoy culpando y juzgando a la otra persona, quiere decir que yo constantemente tengo un diálogo de que me culpo por todo y me juzgo por todo, ¿sí? Y si yo me culpo y me juzgo, probablemente tenga una cantidad de sobrepensamientos negativos que me generen unas emociones no tan chéveres que tengo la tendencia a evadirlas, ¿no? Generalmente siempre una persona que está evadida en redes sociales o haciendo cosas es porque no se quiere enfrentar a un mundo emocional. Ujú, Entonces, sí, Jocelyn, efectivamente, probablemente esa persona viva con el ego en el trono, ¿sí? Entonces, sí. siempre
¿Qué puedes hacer si es una persona de la cual no puedes deshacerte o no o debes vivir ahí circunstancialmente? Pon esa barrera, ¿sí? Recuerda que somos un espejo, esa persona se está hablando a sí misma, entonces es tu culpa, ok, esa persona se juzga, esa persona se culpa a sí mismo. Lo que te decía del poder personal, no le voy a dar el poder de perturbarme, ¿sí? Voy a mi habitación donde tengo un espacio, respiro, me tranquilizo en el sentido de no me lo voy a tomar personal. Esa palabra es tan importante, no tomármelo Ujú. personal. Nada, chicas, nada de lo que les diga alguien se lo tomen personal. No es con ustedes. Nosotros solamente somos espejitos por la vida reflejando. Y los demás también, cuando tú sientes algo frente a otra persona, esa persona te está reflejando algo. O sea, el problema ni siquiera es con la otra persona, es contigo. Pregúntate, ¿qué me está reflejando esa persona? ¿Sí? Y entonces tú pregúntate, ¿yo qué le puedo estar reflejando a él? No es conmigo. ¿Listo? Entonces, Jocelyn, sí, muy probablemente viva desde el ego. Y bueno, eso que mencionas de también lo que tú dices de la creencia de Dios y demás, muchas veces esa espiritualidad no se vive de la mejor manera, ¿no? Porque se supone que si el hombre tiene una espiritualidad con Dios, pues debería verse un resultado de esa tranquilidad, porque la espiritualidad va de la esencia, ¿no? De la tranquilidad. Entonces, tal vez no está viviendo una espiritualidad tan sana como sería lo más adecuado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que puedes hacer. Listo, Mayra, gracias. Ok, Jocelyn, con gusto. Entonces, chicas, si nadie más tiene preguntas, eso sería todo por hoy. Cualquier cosa, cualquier otra duda de pronto que llegue a surgir, me escriben. Y pues espero que les haya gustado mucho el video de hoy, tanto a ustedes que estuvieron en vivo como a las personas que nos están viendo en la grabación. Pendientes a el próximo taller, que es el próximo domingo. La grabación sale en los domingos y pues con ustedes me veo en vivo. ¿Listo? Entonces, ya saben que me gusta escucharlas, así que las despedidas que me están escribiendo en el chat, por favor, prendan su micrófono y me las dan para escucharlas antes de irme. Muchas gracias por todo. Eh, Gracias, Mayra. Muchas con gracias. gusto, chao, chicas. Nos vemos Gracias, bonito después. domingo. Y además, Gracias. Gracias, Chao, chao. feliz domingo. Chao.